Estamos en comunicación con Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el hombre más cercano a Axel Kicillof. Había sido jefe de asesores desde 2021 a 2023, jefe de gabinete antes, en los primeros 2 años, de 2019 a 2021, y secretario, previamente a la provincia de Buenos Aires, secretario de Relaciones Económicas Internacionales del ministro de Relaciones Exteriores de la Nación entre 2013 y 2015, o sea, el último año de Cristina Kirchner y de Kicillof como ministro de Economía. Axel Kicillof juró en su segundo mandato como gobernador de la provincia de Buenos Aires por otros 4 años. Lo propio hizo el nuevo ministro de Gobierno, Carlos Bianco, así que lo vamos a recibir con humor, con una canción de Sebastián que es Una Más. Otra cerveza, pero que esté bien fresca y no me diga. Muy buenos días, Carlos Bianco. Jorge Fontevecchia te saluda. Me gustaría primero hacer para los legos que no siguen todo el tiempo la política y los cambios que se producen en la política, ver si esta interpretación que yo voy a hacer ahora del cargo que vos ocupaste y que ocupás es correcta. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. A ver, Buen día. Carlos Bianco es el hombre de mayor confianza del gobernador Kicillof. Fue jefe de gabinete los primeros 2 años de gobierno. Cuando se pierden las elecciones de medio turno en 2021, por distintas presiones de sectores no cercanos a Kicillof, pero parte de la coalición de gobierno, se coloca Insaurralde en esa posición y Carlos Bianco pasa a ser jefe de asesores. Ahora Kicillof gana las elecciones, refuerza su posición. Previamente, por el escándalo, se había sacado de jefe de gabinete a Insaurralde. Se eliminó la posición de jefe de gabinete y muchas de las funciones del jefe de gabinete lo asumió el ministro de Gobierno, que sería el ministro más importante, el primus inter pares. Ahora vuelve Carlos Bianco a ocupar la posición más importante dentro del Ejecutivo, que como no está el jefe de gabinete, es la de ministro de Gobierno, y la persona que ocupaba el ministro de Gobierno cuando había jefe de gabinete con Insaurralde, que era Cristina Álvarez, pasa a la posición que tenía Carlos Bianco, que era jefe de asesores. O sea, Carlos Bianco vuelve a ser el hombre más importante del gabinete de Axel Kicillof. ¿Es equivocado lo que estoy diciendo? Hay algunas cosas que no comparto. Yo creo que más allá de los cargos circunstanciales que a uno le tocan, lo que ha hecho todo este tiempo Axel es formar un equipo de trabajo, en donde todos tenemos responsabilidades distintas y que pueden cambiar o variar de acuerdo a los contextos políticos, de los contextos vinculados con la gestión. Yo realmente me siento muy honrado por el gobernador, en que en su momento me haya nombrado jefe de gabinete, que luego me haya nombrado jefe de asesores, cuando cambiaron algunas circunstancias políticas posteriores a las elecciones. El gobernador decidió ampliar el gabinete, porque muchos me desplazaron. No, me dio otra responsabilidad. El gobernador, que yo la cumplí con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, como hacemos nosotros, como hacen el resto de nuestros compañeros también, y ahora decidió hacer algunas modificaciones también, como señalabas. Digo, sí, efectivamente, el gobernador decidió eliminar la jefatura de gabinete de ministros y distribuir esas competencias entre varios ministerios. No es que hoy el Ministerio de Gobierno va a tener todas las competencias de jefatura de gabinete, sí algunas, en principio creo que es la más sustantiva, que es la coordinación con los otros ministros. Eso sí va a estar en el Ministerio de Gobierno, pero hay otras competencias que tenían la jefatura de gabinete que
seguramente terminarán en la jefatura de asesores, eventualmente en algún otro ministerio, pero bueno, hechas estas salvedades, en línea general la interpretación es correcta. sí, salvo algunas salvedades, son eso, pero es eso lo que acabo de decir. Bueno, y Carlos, me imagino el desafío que implica, ¿no? El desafío que implica tanto para vos como para Kicillof, gobernar la provincia de Buenos Aires con un gobierno nacional de signo contrario, probablemente más contrario que nunca, más contrario que inclusive si hubiese sido Mauricio Macri presidente y les hubiera tocado gobernar la provincia de Buenos Aires. En ese caso no fue así porque era el gobernador del mismo signo, Vidal, pero el caso recordado de Rucauf con De la Rúa, probablemente las diferencias ideológicas entre De la Rúa y Rucauf, o el propio Cavallo y Rucauf, que en ese momento era el ministro de Economía, que al mismo tiempo había integrado la fórmula de Rucauf y le había permitido con el porcentaje, creo que era de alrededor del 10%, ganar la provincia de Buenos Aires-Rucauf. La distancia que hay hoy entre Javier Milei y Axel Kicillof, casi podríamos decir que es una discusión tan opuesta como la de Hayek y Keynes. Sí, efectivamente, viéndolo en perspectiva histórica, me parece que es una experiencia inédita la que va a suceder dadas estas circunstancias. Un gobierno ideológicamente tiene una definición, el presidente se define como liberal libertario. Bueno, nosotros somos peronistas, tenemos una tradición muy distinta a esas ideas, unas ideas que se resumen básicamente en las históricas 3 banderas del peronismo: la soberanía política, defender nuestra soberanía, nuestras Islas Malvinas, el sentir y el pensar de nuestro pueblo, la independencia económica. Por eso, entre otras cosas, durante los gobiernos de Néstor, de Cristina, se tomaron definiciones muy importantes en ese sentido. Quizá la más visible en su momento fue el pago al FMI de los 9.500 millones de dólares para que justamente el Fondo Monetario no intervenga, no monitorea y no intente sesgar nuestra política económica. Y por supuesto, es algo que dijo el otro día el gobernador en el acto, la justicia social. El presidente actual, de hecho, dijo que era una aberración la justicia social. Nosotros creemos que es el valor principal y el valor fundamental de nuestra doctrina peronista, trabajar para que todos los habitantes de nuestro país, de nuestra provincia, tengan igualdad de oportunidades y que eso permita movilidad social ascendente y permita tener un trabajo con derechos, etcétera. Lamentablemente en estos últimos años no se pudo asegurar, dadas las circunstancias externas, y como dijo también el gobernador en su discurso de apertura, bueno, hemos cometido, como fuerza política hablo, ¿no? Hemos cometido errores, porque cuando nos eligieron como fuerza política en 2019 para gobernar los destinos del país, dijimos que se iba a mejorar la distribución del ingreso, que se iba a controlar la inflación, y la verdad que no se ha podido, más allá de los esfuerzos que se han hecho. El contexto tremendo, además hay que ponerlo siempre estas cuestiones en contexto. La pandemia, la sequía más grande de la historia en la nación y en la provincia de Buenos Aires, las guerras que tienen un impacto financiero, económico sobre el precio de los commodities energéticos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que esa es la principal razón por la que la población esta vez a nivel nacional, como fuerza política, no nos ha acompañado a tener una victoria, pero sí, coincido en que es una experiencia inédita, dado las diferencias diametralmente opuestas en términos ideológicos que tenemos nosotros respecto al pensamiento de los libertarios, de los neoliberales. Y Carlos, en ese sentido, así como afectó a la provincia como a la nación la sequía, no van a contar con la misma transferencia de fondos del Estado Nacional, pero la sequía no va a estar este año. No sé cuánto le aporta, cuánto equilibra una buena cosecha en la provincia de Buenos Aires respecto de la pérdida de fondos o en alguna proporción del gobierno nacional. No, a ver, la cosecha, si efectivamente termina siendo una buena cosecha, es una buena noticia para el país, también para la provincia, porque gran parte de los fondos que se tienen, entre otras cosas por las retenciones a la exportación, por los derechos a la exportación de granos, de commodities agropecuarias, eso entra en la masa de recursos coparticipable.
Sí, sí, en la masa de recursos. No, justamente las retenciones no, pero sí otros impuestos que permiten un buen desempeño del sector agrícola. Eso sumará recursos seguramente a la provincia. Pero por otro lado, ya con estas medidas que se anunciaron, más allá de lo que pase con el sector agrícola, ya se ha dicho y es obvio y evidente que entramos en un terreno inflacionario, digamos, de estancamiento económico, probablemente una recesión muy fuerte, porque más allá de lo que pase con el agro, que es una parte pequeña, digamos, relativamente pequeña de la economía en términos del Producto Bruto de Valor Agregado, ¿no? Es muy importante en términos de exportaciones, el sector agropecuario, pero es un sector pequeño en términos de cuánto explica del Producto Bruto total de la Argentina y mucho menos de cuánto explica del empleo. Los sectores de servicios, los sectores industriales, con las medidas que se tomaron, seguramente tengan una caída en su actividad productiva y obviamente eso genera caídas en la recaudación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Así que veremos cuántos son los recursos con los que vamos a contar, tanto de nuestra propia recaudación, de nuestros ingresos, con el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto... Carlos, sí. déjame hablar del futuro del peronismo. La lógica de un sistema democrático es la alternancia en el poder, así como ayer entrevistábamos a Massot cuando él había dicho en pleno apogeo del macrismo en la presidencia, de que era inevitable que el peronismo volviera porque la democracia se planteaba como alternativa. Vale lo mismo hoy, el peronismo va a volver a conducir la Argentina en algún momento y eso sería lógico y deseable de que hubiera alternancia entre todos los partidos políticos, aún teniendo éxito quien le toque estar en el oficialismo. Entonces, de cara a 2027, mi pregunta tiene que ver con el papel que puede cumplir Axel Kicillof en esa renovación generacional que tiene el peronismo. Y hay dos aspectos aquí que me parece que son binarios. Por un lado, el kirchnerismo y el no kirchnerismo, que es como un significante de un peronismo, no sé si llamarlo más de centro-izquierda, y otro peronismo más de centro-derecha. Y al mismo tiempo, otro significante binario es la idea que tiene el peronismo del interior de que se subsidia al conurbano bonaerense, a los bonaerenses, lo que antes era contra la ciudad de Buenos Aires es de alguna manera, o contra la capital o las disputas ciudad de Buenos Aires, el resto del país. Hoy la ciudad de Buenos Aires está concebida, es más grande, hay solo 3 millones en la ciudad de Buenos Aires y 10 millones en el conurbano, o sea, la verdadera ciudad de Buenos Aires versus interior, hoy es conurbano versus el interior. Allí hay otra persona de la misma generación de Axel Kicillof, de apenas pasado los 50, que es el nuevo gobernador de Córdoba, Martín Yayora, y vos viste que él hablaba de los pitucos de la Recoleta, pero independientemente de los pitucos de la Recoleta, de lo que hay es un grito del interior sobre los beneficios que tienen los bonaerenses, por lo menos en el tema del transporte y estos elementos y el acceso a menor costo de los servicios públicos que ahora este nuevo gobierno está modificando. ¿Te imaginas posible una alianza de volver a recuperar en el panperonismo al peronismo de Córdoba, en esa nueva canción que hablaba Axel Kicillof, la posibilidad de una alianza con Yayora? ¿Cómo imaginás que debería ser el rol de esa nueva canción del peronismo y al mismo tiempo qué papel en esa nueva canción tendría que ejecutar Axel Kicillof? Mira, primero déjame destacar un punto, ya que estamos hablando del futuro del peronismo, y una reivindicación, si querés, pública, porque si analizamos cómo estaba nuestro gobierno a la mitad del año pasado, a la mitad del año 2022, antes de que asuma Sergio Massa, a eso me refiero, vos te acordarás bien que se hablaba de que se escuchaban las aspas del helicóptero, que no se llegaba a fin de año, que podía haber una asamblea legislativa para, en caso de que se vaya el presidente, para definir nuevas autoridades ejecutivas a nivel nacional, etcétera. Eso fue real y fue cierto. Por eso yo quiero reivindicar el papel que jugó Sergio Massa en todo esto, porque efectivamente el peronismo no llegaba a terminar su mandato de gobierno. Hubiese sido, creo yo, el fin del peronismo. El peronismo como fuerza política, como movimiento político, no terminaba
su gobierno, cosa que nunca pasó en la historia, siempre que bueno, que se terminó fueron por golpes militares, no fue un problema de que el peronismo no supo conducir la economía, la política, la gestión, etcétera. Ahí sí hubiese sido el primer peronismo. Por eso lo primero que quiero hacer es reivindicar la importancia de lo que hizo Sergio Massa desde el año pasado hasta, bueno, hasta el final de su mandato, que aseguró, más allá de los problemas, de la inflación, de la falta de reservas, aseguró gobernabilidad y aseguró estabilidad relativa para que el gobierno del peronismo terminara en paz, con problemas, pero también con indicadores positivos en materia de producción, en materia de empleo. Faltaban hacer muchas cosas, no supimos como fuerza política dar solución a los problemas inflacionarios, a los problemas de la distribución del ingreso, a la situación de reservas. Por eso quiero, antes de contestar la pregunta, digamos, específicamente destacar esta cuestión vinculada con Sergio. Respecto del futuro, todo es un proceso. Yo lo veo en estos términos. Todo es un proceso. Efectivamente, el peronismo, dentro de sus filas, en tanto es un movimiento, alberga, digamos, gente más al centro derecha, gente más al centro izquierda, y me parece que eso se va determinando independientemente de las figuras políticas de cada momento. También el contexto, hay determinantes, hay cierto determinismo en los procesos históricos hacia donde se mueven las distintas fuerzas políticas. Estamos hablando particularmente acá del peronismo. Nosotros, con AXI, con mi grupo, con mis compañeros acá en la provincia de Buenos Aires, somos un gobierno peronista, somos un gobierno kirchnerista, orgullosamente kirchnerista, y hemos llevado adelante durante todo este tiempo un gobierno kirchnerista, peronista, que nosotros lo definimos como un gobierno que respeta los derechos de los trabajadores, los derechos en general del pueblo, que trata de implementar, mejorar los derechos, la cuestión de la producción, de trabajar para tener una industria que genere empleo. El nuestro no es un modelo de financiarización, de endeudamiento, de fuga, como son los modelos en general neoliberales. Después las distintas referencias políticas que irán surgiendo o que ya surgieron, bueno, eso entrará en un diálogo. Yo creo que inevitablemente tiene que entrar en un diálogo el peronismo del interior del país, el peronismo bonaerense, el peronismo también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene que haber un diálogo con eso porque... Ahora, fíjate qué interesante, Carlos, en el sincretismo, ¿no? Yo vengo sosteniendo que el problema de la Argentina es que en realidad no cambia nunca, porque cada cambio de 180 grados no es cambiar, porque si cada gobierno que viene a refundar la Argentina, cambia 180 grados, se va, fracasa, viene el otro, vuelve a cambiar 180 grados, en realidad lo que viene sucediendo en la Argentina desde hace mucho tiempo es una repetición de cambio de 180 grados, que el verdadero cambio sería una síntesis, en el sentido hegeliano, de esas dos corrientes opuestas. Dentro del propio, yo me estaba refiriendo ahora a la política nacional, ¿no? Pero dentro del peronismo, vos hacés, me parece muy interesante, una reivindicación de Sergio Massa, que desde el punto de vista ideológico, yo no te lo había colocado porque como es del Frente Renovador, me había quedado en el peronismo formal, pero me parece correcto emplear al panperonismo. Sergio Massa representa la centroderecha, dentro con todo lo binario que puede y simplificación que significa plantearlo en términos dicotómicos, pero está más cerca del peronismo cordobés. De hecho, Sergio Massa había tenido como candidato a vicepresidente y había competido en una interna con De la Sota, o sea, con el clásico peronismo cordobés. Y cuando vos decís, nos reivindicamos con orgullo gobierno kirchnerista, ustedes representan la centroizquierda. ¿Y vos elogiás a lo que se representaría el otro sector del peronismo? Lo que tendría que surgir es una síntesis de ese peronismo de centroizquierda orgullosamente kirchnerista y de ese peronismo de centro-derecha que, permitime la licencia, coloque al peronismo cordobés y al Frente Renovador, y la lógica sería que ese peronismo renovado, esa nueva canción, fusione y sintetice y deje de ser o kirchnerista o de centro-derecha y pase a ser un peronismo del siglo XXI. Sí, no sé si una síntesis. Lo que yo creo es que nosotros como movimiento nacional, popular, el peronismo, el panperonismo, en su vertiente kirchnerista, si querés, tenemos que trabajar todo ese tiempo en términos, bueno, la gestión que nos corresponde a cada uno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el resto de los gobernadores de las provincias del interior, para poder, en primer lugar, para contener los impactos de las medidas que se han tomado
en estos últimos días que son muy, muy brutales en términos de ajuste económico, de apertura a la importación. Ya estamos viendo hoy las consecuencias, no es que tal vez se va a pasar dentro de poco. Bueno, con la obra pública se está observando cómo se cortaron mandaron muchos telegramas de despido en virtud de que no va a haber nueva obra pública, que está en discusión qué va a suceder con la marcha de las obras que están teniendo en la actualidad. Ya hay muchas empresas, recién me enteraba que, bueno, la ex Paquetá, que había cerrado en la época de Macri y de Vidal, nosotros trabajamos para reabrirla, y bueno, ya empezó a despedir trabajadores, que está en Chivilcoy, empresa histórica. Bueno, en Castel también nos enteramos que hubo una empresa que, bueno, empresas constructoras despidieron 100 personas. O sea, a partir de ahora, todos los días vamos a dar noticias respecto de que aumentan las tasas de desempleo, hay despidos, que La Plata, si bien ya había problemas inflacionarios, se van a ver multiplicados varias veces los niveles de inflación para los próximos meses, seguramente. O sea, nosotros lo que primero tenemos que hacer es trabajar para contener los efectos y paliar los efectos de los gobiernos provinciales que tienen las políticas nacionales sobre el pueblo, sobre la población. Después el proceso político se irá dando en paralelo a esta actividad de gestión. Yo no sé si una síntesis, pero obviamente me parece que hay algo que hay que privilegiar, es la unidad del peronismo. Es la unidad del peronismo. Y nosotros como peronistas, que históricamente hemos respetado a rajatabla las instituciones de la democracia, a diferencia de otros partidos que de la boca para afuera se dicen democráticos, pero cuando uno repasa la historia, fueron muchas veces los que fueron a golpear las puertas de los cuarteles para llevar adelante golpes de Estado. Nosotros, por eso, el peronismo tiene que, no estoy hablando de gobernabilidad, el peronismo tiene que comportarse de manera responsable en términos institucionales para que el gobierno actual termine su mandato. Y después nosotros tenemos que trabajar para que a partir del final de ese mandato nuestra fuerza política vuelva a gobernar, no por una cuestión de River Boca, por una cuestión de que nuestros valores, que nuestros principios, nuestras banderas históricas, estamos convencidos que son las que permiten tener una patria mejor, una nación más grande, un pueblo más feliz. Nosotros tenemos que asegurar que Milei, no sé si asegurar porque tampoco va a depender de nosotros, pero trabajar institucionalmente para que se termine el mandato, pero para que no dure ni siquiera un solo día más de lo que corresponde a este periodo democrático, el gobierno de Milei. El peronismo va a tener que volver a reparar todos los impactos negativos que va a tener sobre la economía, sobre la sociedad, las políticas que ya estamos viendo. Y esto es un proceso y se verá cómo se despliega este proceso. Carlos Bianco, muchísimas gracias. Creo que lo que queda planteado finalmente en términos conceptuales es lo que podríamos sintetizar como la lucha entre Keynes y Hayek. Claramente Keynes no es kirchnerista, pero es mucho más. Entonces, en el fondo sería que el peronismo represente lo que sería, no sé, ponele, la democracia cristiana o la socialdemocracia, lo que representaba Keynes, y que el libertarismo ya no representa siquiera al neoliberalismo, es Hayek puro, ¿no? Pero bueno, ese será un debate con un economista como Axel Kicillof cuando lo podamos hacer. Sí, yo lo ayornaría más a la tradición del peronismo. Me parece que otra vez la disyuntiva es entre, bueno, el pueblo y la oligarquía. También, pero como el peronismo es, como vos decís, es tan ecléctico. Sí, pero es una categoría más clásica del peronismo. Sí, señor. Carlos. El pueblo y del otro lado está la representación de los intereses de la oligarquía. Sí, si uno se lleva a la economía pura, en términos económicos y no en términos políticos, que me parece eso que me va a gustar en su momento, así como hice un debate en su momento entre Grabois y Milei, me parece que un debate económico, aunque sea entre un periodista y el economista que más representa hoy en día el peronismo, que es el propio Axel Kicillof, va a ser muy interesante. Pero lo dejamos para un futuro. Muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo y si no hablamos antes de la fiesta, felices fiestas. Muchas gracias, un abrazo a todo el equipo. Acabamos de hablar con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el hombre más importante del gobierno bonaerense después del propio Axel Kicillof y su hombre de confianza.